Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a tener nuestro estudio del libro morado. Ya estamos a 2 unidades de terminarla, así es de que felicitaciones para aquellos que desde un principio nos han estado siguiendo. Y como les he dicho, es muy importante que sigamos aprendiendo de la palabra para que crezcamos, para que sepamos, porque Dios quiere que no nos estanquemos, que no nos quedemos ahí en Juan 3:16, sino que quiere que comprendamos un poquito más su palabra. Le doy la bienvenida y vamos a orar en esta mañana para dar inicio. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos das la vida, la salud, por la misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te doy muchísimas gracias por tu bondad, por lo bueno que tú eres, por tu favor, por tu misericordia. Te doy gracias por mis hermanos que han dispuesto en su corazón seguir estudiando tu palabra, que han dispuesto en su corazón crecer, buscarte, conocerte más, Señor. Te doy gracias por ello, Señor, porque tu palabra dice que el reino de los cielos es de los valientes, de aquellos que se esfuerzan, Señor, y arrebatan tu reino. Te doy gracias por mis hermanos. Y te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Y pues hoy nos toca ver la clase del evangelismo y las misiones mundiales. Y en Mateo 28:19 está la gran comisión, ¿verdad? Es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Como vemos, esta orden, porque no es un si quieres o una petición o como decir si puedes o cuando puedas, sino es vayan, es una orden de parte de Dios de que todos, cuando dice vayan no se refiere solamente a los pastores, no solamente se refiere a los discípulos, se refiere a todo aquel que haya aceptado a Jesús como su Salvador, que haya aceptado el regalo del Evangelio. Entonces todos estos tenemos que ir y compartir el Evangelio a todas las naciones. Cada uno, en la lección 1, cada uno es un ministro. Somos todos los que formamos parte de la iglesia, somos un ministro. ¿Por qué? Dice la pregunta 1, ¿qué ministerio dio Dios a cada creyente? El de la reconciliación, versículo 18. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene que ir y compartir el evangelio para reconciliar. O sea, ¿qué quiere decir? Que están peleados, ¿verdad? Como está separado. Dice la palabra de Dios que el pecado nos separa de Dios. Entonces, todas las personas que no tienen a Jesucristo como su Salvador, es como si estuvieran peleadas con Dios, porque dice la palabra de Dios que el que no es amigo de Dios, entonces es un enemigo. Si no es amigo, es enemigo. Entonces, las personas que no tienen a Jesús en su corazón son enemigas del Señor. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ir y reconciliar a esas personas con Dios para que vengan y lo conozcan. La pregunta 2 dice, ¿qué mensaje nos encargó Dios a nosotros? Versículo 19, la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es esa palabra de reconciliación? De que Jesús murió por nuestros pecados y a través del sacrificio de Jesús, entonces ya es como nosotros podemos ser perdonados y tener esa oportunidad de estar delante de la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que hasta nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Las cosas que yo puedo hacer no me acercan a Dios. Yo necesito aceptar a Jesús, que me limpie con su sangre, y entonces yo puedo tener un acceso directo hacia Dios. Yo puedo tener una comunión íntima con Dios a través de Jesús. 3. ¿Qué significa reconciliación y por qué la gente necesita reconciliarse con Dios? Dice ahí, poner término a la separación es el restablecimiento de la concordia y la amistad. Necesita Jesús, ¿verdad? El restablecimiento de la concordia y la amistad. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que están peleadas con el Señor, no porque odien a Dios, simplemente porque no quieren saber nada de Dios. Y como les expliqué hace rato, que el que no es amigo de Dios es enemigo de Dios. Entonces,
Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir y hablarles de que Dios quiere que tengan esa comunión con Él. 4. ¿Qué es un embajador? El embajador dice que es el representante de Dios aquí en la tierra. Cada uno de los creyentes somos representantes de Dios, estamos representando a Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, un hombre le dijo, muéstranos al Padre. Y les dijo Jesús, tanto tiempo tengo con ustedes y no lo conocen, como dando a entender, yo soy igualito que Dios, actúo como Dios. Entonces, cada creyente debe actuar como Dios, o debemos actuar como Dios, porque somos representantes o dignos representantes de Dios. 5. ¿Qué significa ser un embajador de Cristo? Versículo 20 es representar y presentar a Cristo y el Evangelio de Cristo. Si yo soy un embajador de Cristo, entonces tengo que representar a Cristo, tengo que vivir el Evangelio de Cristo para poder decir yo soy cristiano, ¿verdad? Como decía un dicho, que tus hechos hablen más fuerte que tus palabras. Porque hay muchas personas que se dicen cristianas, pero sus hechos dicen lo contrario. Entonces, el embajador de Cristo es aquel que actúa y piensa y se viste y hace todo como Cristo. Pero aquel que no lo hace, entonces no es un digno embajador del Señor. 6. ¿Cuál era la actitud de Pablo con respecto a compartir el Evangelio con los no cristianos? Romanos 1 del 14 al 16, el versículo 14 dice, me debo a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. O sea, Pablo tenía que predicar el Evangelio a todo el mundo, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, a toda criatura tenemos que compartir el Evangelio. Versículo 15, ansioso de anunciar el Evangelio. Pablo amaba predicar. Pablo en toda parte, yo pienso que en todo momento él buscaba la ocasión de compartir el Evangelio. Y usted y yo debemos de ser como Pablo, de buscar cualquier ocasión para compartir el Evangelio, ya sea con cualquier persona, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que él no sabe mucho de Dios, pues por eso, ¿verdad? Tenemos que compartirle. Versículo 16, dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Usted diría, bueno, ¿por qué se tendría que avergonzar? Porque sin duda hay muchos que se avergüenzan del Evangelio, pero para Pablo era poder de Dios. El Evangelio es poderoso para aquel que ha entendido el poder que realmente tiene el Evangelio. Romanos 10 del 13 al 15 dice la pregunta 7, ¿quién será salvo? Versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare. Y yo pienso que esta palabra no es solamente que un día lo invocó y ya, sino que constantemente lo invoca. Aquel que constantemente vive una vida de agradar a Dios. 8. ¿Qué es necesario que pase antes de que puedan invocar el nombre del Señor? Versículo 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien vaya y les predique? Jesús dijo, yo oro para que haya obreros, ¿verdad? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y los pocos flojos, ¿verdad? Eso no dice, ¿verdad? Pero la palabra de Dios enseña que son muy pocos los obreros de Dios, que son pocos los que se esfuerzan, los que dan testimonio de ser hijos de Dios y que representan bien a Cristo para ir y compartir el Evangelio. Así es de que la gente no puede venir al Evangelio, no puede venir a Cristo si no hay quien vaya y les diga, mira, Jesús es es lo que hizo por ti, y presentarles a Jesús. Y no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos. 9.
Dios envió a Pedro a predicar el evangelio a la casa de Cornelio, a quien invitó Cornelio para oír a Pedro predicar. Hechos 10:24 dice: a sus parientes y amigos más íntimos. Todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y hemos visto y hemos vivido el evangelio, deseamos también que nuestra familia sea parte de esto, que nuestra familia también conozca el evangelio. Y estos hombres dice que llamaron a sus amigos, llamaron a sus parientes, a su familia, para que también conocieran de Jesucristo. Yo pienso que si algo bueno nos pasa, a las personas que amamos le queremos compartir. Y quiere decir entonces que si no compartimos de las cosas buenas, quiere decir que no amamos a esas personas. Porque Dios nos llamó a amar a nuestros semejantes y a compartirles este amor de parte de Dios. 10. ¿Qué sucedió a los parientes y amigos de Cornelio? Dice, se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se haya derramado. Ellos se quedaron sorprendidos y dijeron: wow, aquí está la presencia de Dios. Lea Hechos 20:20, dice: donde predicó Pablo, versículo 20, públicamente y por las casas. Pablo andaba predicando en todas partes y en los hogares, ¿verdad? También cuando hacen las células, los cafecitos, todo ese tipo de cosas. Es importante de que si usted es un creyente y va a ir a un evento así, invite a alguien que no conoce de Cristo. 12. ¿A quién predicó Pablo? A judíos y a gentiles, ¿verdad? A todo mundo. 12. ¿Qué predicó Pablo? El arrepentimiento y la fe en Jesús. ¿Qué dijo Pablo? Arrepiéntanse. ¿Sabe que es bien importante? Porque hay gente que viene al evangelio, pero no está convencida de que realmente necesita a Jesús. No está arrepentida de lo que ha hecho ni de lo que es, sino que vive un evangelio de que está suave, ¿verdad? Conocer a Dios, está suave las alabanzas, está suave, ¿verdad? La predicación, pero no está arrepentida, ni siquiera siente un sentido de lo que, de su vida que lleva está mal. Entonces es bien importante que la gente entienda, o que todos entendamos, que el arrepentimiento es lo más importante. Por ejemplo, las personas que son adictas, muchas de ellas no cambian porque no sienten que necesitan cambiar. Y las personas que realmente dicen: sí, yo ya no quiero esta vida, cambian porque han entendido de que necesitan algo diferente en su vida. Y también nosotros, por eso hemos cambiado, por eso Dios nos ha transformado en nuevas criaturas, porque hemos entendido el arrepentimiento y hemos puesto la fe en Jesús. Y hasta aquí termina este primer tema, ¿verdad? Esta primera lección, que es: cada uno somos un ministro. Y vamos a ver la lección 2, que es la confianza en Dios. Número 1. Ante la amenaza de persecución, ¿por qué oraron los discípulos? Hechos 4:29 dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen bien tu palabra. ¿Qué quiere decir denuedo? Con toda verdad, con toda entereza, con toda confianza, con palabras entendibles para la gente. Pablo pedía, ¿verdad? Señor, dame la capacidad de hablar bien tu palabra, de tal forma que las personas entiendan el evangelio. 2. ¿Cuáles fueron los resultados de sus oraciones? Hechos 4:31 dice: el lugar donde estaban tembló y hablaron con todo denuedo, ¿verdad? Otra vez, el Espíritu Santo está ahí para cada creyente que quiere compartir el evangelio, porque muchas personas dicen: no, es que yo no sé qué decir, es que yo no sé cómo hablar. Pero cuando uno ora y le pide al Señor que le dé denuedo, le dé sabiduría para compartir la palabra, uno puede ir y compartir el evangelio a cualquier persona, porque el Espíritu Santo nos va a dar esa capacidad, ese denuedo para compartir. 3. Según Bernabé, ¿cómo predicó Saulo? Valerosamente.
porque sabe que a veces para predicar el evangelio se necesita valor, porque no va a faltar quien lo ofenda, no va a faltar quien lo insulte, quien le diga ya cállate, porque el evangelio tiene poder y mucha gente no le gusta lo que oye. Mucha gente, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta, y no solamente corta por un lado, corta por los dos lados. Nos hace trizas la palabra de Dios. Y cuando la palabra va derechito a nuestro corazón y a nuestra mente, hay personas que no les gusta escuchar la verdad y se lastiman y dicen, no, esta palabra no, esta palabra es muy fuerte. Por eso se necesita valentía para compartir el evangelio. Se necesita sabiduría de parte de Dios y el respaldo del Espíritu Santo para compartirlo. 4. Pablo predicó audazmente a los judíos de Grecia. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Hechos 9:29 dice que ellos intentaban matarle. No sé si alguien de ustedes ha pasado experiencias, ¿verdad?, al compartir el evangelio, que le han dicho groserías, que lo han corrido, que lo han insultado, pero son las cosas que a veces uno se expone por compartir el evangelio, para que vea que el evangelio no es un libro más, sino es un libro de poder que incomoda al enemigo y que hace que las personas se ofendan, que hace que las personas empiecen a maldecir a muchos de los creyentes. 5. Después de la conversión de Saulo, ¿cuánto tiempo esperó para predicar el evangelio? Hechos 9, del 19 al 20 dice, enseguida se puso a predicar a Cristo. Muchos creyentes o muchas personas, ¿verdad?, esperan de tomar el discipulado 1, discipulado 2 y el 3 y avientan todo un gran estudio para ir y compartir el evangelio, pero dice la palabra de Dios que en cuanto nosotros recibimos a Jesús, vamos y compartimos el evangelio. Dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Si usted y yo recibimos el regalo de la salvación y del perdón del Señor, pues debemos de ir a compartirlo a otras personas también. ¿Cuándo? Enseguida, en cuanto usted lo reciba. 6. Describa la diferencia entre un hombre justo y un hombre malvado. Proverbios 28:1 dice que el hombre malvado huye el impío sin que nadie lo persiga. El hombre malvado todo el tiempo está pensando que alguien lo persigue, que alguien le hace mal, que alguien habla mal de él, que etcétera. Dice, pero el hombre justo está confiado como un león. Cuando usted comparte el evangelio, no esté preocupado de lo que la gente le pueda hacer, lo que el enemigo le pueda hacer, porque para empezar el enemigo ya está derrotado, dice la palabra del Señor. No tiene poder ni autoridad sobre su iglesia, porque Dios es quien cuida a su iglesia. Así es de que por él ni se preocupe. Y por la gente que habla, que diga, pues tampoco se preocupe, ¿verdad? Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. 7. ¿Cuál es el temor del hombre? Proverbios 24:25, caer en el lazo. 8. Pablo pidió oraciones para que él pudiera predicar el evangelio. ¿De qué manera? Efesios 6:19 al 20 dice, con denuedo. Otra vez vemos esa palabra, ¿verdad? Es bien importante entonces que nosotros siempre que prediquemos el evangelio, lo prediquemos con la verdad, con sabiduría, con el respaldo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y con inteligencia. Dios nos da la capacidad para compartir la palabra, así es de que pidámosle a Dios y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para poder hablarle a las personas, porque hay personas que no están preparadas para recibir la palabra, hay personas que no están preparadas para recibir el evangelio, pero que Dios a través de su Espíritu Santo sea trabajando en ellas. Y hasta aquí vamos a terminar esta lección. Para la próxima semana vamos a ver lo que es la guerra espiritual y el evangelismo. Mis hermanos, el compartir el evangelio no es algo
fácil o hablar palabras al aire, sino hay una guerra espiritual que mucho creyente a veces no se percata de que estamos en una guerra constante. Dice la palabra de Dios que el cielo está plagado de demonios. Así es de que cuando usted comparte el evangelio, no espere de que, ay, la otra persona entusiasmadamente ya dijo amén y todo está bien y usted ya se va a su casa muy campante. No es así. Usted va a tener guerra espiritual por compartir la palabra y la persona va a tener guerra espiritual por recibir la palabra. Ahí es cuando el enemigo se desata y empieza a querer amedrentar, o sea, asustar a las personas que han aceptado a Jesús. Así es de que le invito a que no se la pierda para el próximo domingo. Y pues vamos a orar para concluir. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque tú eres tan bueno con nosotros, porque tu presencia nos acompaña, porque tu cobertura, Señor, está sobre nosotros al compartir el evangelio. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te doy gracias por mis hermanos que se nutren con tu palabra, que ellos buscan aprender de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú les des cada vez más sabiduría, más madurez, más inteligencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta luego.